En Bogotá, Colombia, saludamos a esta hora a Román Ortiz, es consultor de riesgo político y seguridad, también director de la firma Decisive Point, tiene un doctorado en América Latina Contemporánea. Muy buenas tardes, señor Ortiz. Gracias por estar con nosotros en NTN 24 para nuestra teleaudiencia en las Américas. Hola, ¿cómo está, Jason? Dentro de la lectura de este documento quedaron muchas dudas en el aire. Por ejemplo, ¿cómo será conformado este Tribunal Especial para la Paz? ¿Quiénes lo van a integrar? ¿Y qué decisiones se van a tomar? Porque dicen, no son apelables, no son modificables, pero tampoco van a permitir la amnistía para los crímenes de guerra. ¿Cuál es su análisis de esta situación? Mire, yo creo que el problema fundamental con el acuerdo es que deja ciertos espacios vacíos que me parece que son críticos para entender cómo va a funcionar el sistema. En particular, el tema del nombramiento de los jueces del Tribunal Especial para la Paz me parece que es clave porque esa figura, ese tribunal, es una herramienta central para todo el proceso de justicia transicional. Entonces, de alguna manera, no se ha llegado todavía a un acuerdo, aparentemente, entre el gobierno y las FARC sobre un tema que definitivamente va a decidir si el sistema funciona apropiadamente o por el contrario genera una serie de distorsiones y de inseguridades jurídicas muy grandes. Me parece que esa es una de las claves. La otra clave que yo creo que hay que mencionar es que las FARC han conseguido algunas concesiones bien importantes. Déjeme que mencione alguna, ¿verdad? No hay ninguna exigencia de reparaciones monetarias por parte de las FARC, no existe ninguna exigencia sobre los bienes de las FARC y en ese sentido me parece que es una concesión importante que ha conseguido la guerrilla. Otra importante es el tema de la extradición, que queda prácticamente proscrito para los miembros de las FARC, incluso los delitos extraditables que se cometan después de la firma del acuerdo tendrían que ser evaluados por este tribunal especial para la paz para ser susceptibles de ser considerado en un procedimiento de extradición, ¿verdad? Claro, justamente entonces su pensamiento coincide con lo que ha expresado la oposición de que esto se ha hecho a medida y semejanza a favor del grupo terrorista de las FARC. También, señor Ortiz, hay dudas sobre si el secuestro y el narcotráfico serían delitos conexos al delito político. Eso tampoco quedó claro el día de hoy. Eso es cierto también, es decir, hay en la cláusula donde se habla de la conectividad de los delitos, es decir, de cuáles son aquellos delitos que están conectados al delito político y en consecuencia pueden ser perdonados, amnistiados junto con el delito político. Se habla de financiamiento del grupo de los grupos armados, pero no se especifica y se dice que se van a definir con más concreción más tarde. Creo que eso también crea otro vacío importante en el acuerdo. Es decir, que lo que tenemos en este momento es una gran incertidumbre sobre dos aspectos que son claves, ¿verdad? Es decir, aspecto número uno, el nombramiento de los jueces, aspecto número dos, la conectividad de los delitos, que implica cómo de extensa va a ser la amnistía. Yo creo que, por otra parte, el acuerdo ciertamente excluye unos ciertos delitos listados claramente de una posibilidad de amnistía, pero en la medida en que todavía no sabemos cómo van a ser nombrados los jueces y los jueces tienen un papel relevante para determinar qué sentencias caen sobre los culpables de estos acuerdos y cómo se van a ejecutar estas sentencias, pues no sabemos cuál va a ser el castigo por estos delitos que en principio el acuerdo dice que no son amnistiables, ¿verdad? Ahora, esto en materia de justicia, en materia de reparación a las víctimas, en el proceso de paz, las mismas FARC se han declarado unas víctimas del conflicto. Y escuchábamos términos de los negociadores como los secuestrados no son victimarios, son víctimas. Y le hacían esta claridad a las FARC, porque para ellos muchos de los responsables también del conflicto son las propias víctimas. ¿Usted cree que se va a lograr finalmente establecer esta línea en quién fue víctima de un acto terrorista y las FARC qué responsabilidad tienen en cada atentado, en cada reclutamiento, en cada mina antipersonal que pusieron, cada persona que desaparecieron? El problema es que hay una enorme ambigüedad en la definición
de quiénes son responsables del conflicto y de quiénes son, de alguna manera, susceptibles de ser considerados víctimas, ¿verdad? Déjenme que mencione un ejemplo que me parece que es importante. Este acuerdo es excepcional en el sentido de que habitualmente la mayoría de los acuerdos restringen las responsabilidades sobre las responsabilidades jurídicas sobre el ejercicio en la situación de un conflicto a aquellos que han sido involucrados directamente en la actividad armada, en la confrontación armada. Aquí se introduce la posibilidad de que personas que han de alguna manera se han vinculado de alguna manera, han participado de alguna manera creando las condiciones para que se produzca esa actividad armada, esa violencia, también sean llamados responsables, como parte responsable del conflicto. Yo creo que en la medida que esa categoría es tan ambigua, pues ahí queda un espacio que puede permitir procesar a personas digamos, sin una vinculación directa a los hechos cometidos. Es decir, hay un área gris que no está bien definida, ¿verdad? Por otra parte, también se promete amnistía y se promete perdón a aquellas personas que supuestamente, dice el acuerdo, han participado en eventos de protesta social y han sido condenados por ellos. Ese hecho me parece muy llamativo porque en Colombia no se le condena a nadie por protesta social. Aquí se ha condenado casos en los que ha habido violencia en actividades de protesta. Entonces me parece que hay una ambigüedad muy grande a la hora de definir quiénes son los responsables y eso crea una incertidumbre muy grande sobre cuál va a ser el alcance del proceso de justicia transicional. Ahora también no quiero cerrar esta entrevista sin preguntarle sobre las declaraciones de Humberto de la Calle en las que se refirió o reiteró esto de la participación política de las FARC. Aseguró que dicha participación es esencial para el posconflicto. Sin embargo, hay mucha preocupación sobre cómo se depura esta lista. ¿Quiénes son las personas que van a presentarse como candidatos? Yo creo que ese es el punto clave, ¿verdad? Es decir, yo creo que plantear este tema en términos de que los antiguos miembros de las FARC, una vez que hayan dejado completamente las armas y desmovilizado las estructuras armadas, puedan participar en política o no, ese planteamiento, digamos, de sí o no, es un planteamiento demasiado extremo. Me parece que aquí el punto clave es quién puede. ¿Quién puede participar en política y quién no, y que haya estado vinculado a la organización armada, ¿verdad? Yo creo que en este sentido lo que parece lógico es que las personas que hayan estado involucrados en delitos de lesa humanidad, en graves crímenes de guerra, no puedan participar en la actividad política, básicamente porque, pues, de alguna manera el objetivo es crear un juego político que sea lo más transparente y lo más apegado a la legalidad posible. Ahora, es claro también que aquellas personas que se hayan vinculado a la organización y no hayan cometido este tipo de delitos, pues una vez que hayan pasado por el proceso de reintegración podrían participar y de desmovilización podrían participar en política. Yo creo que el problema efectivamente es quién, y que claramente hay algunos individuos con graves delitos responsables de graves crímenes contra la humanidad que evidentemente no podrían participar o no deberían de participar en política. Pues aún quedan muchos temas por esclarecer, incluso la propia firma del acuerdo, si finalmente se va a llevar a cabo en marzo del próximo año, como lo había anunciado el presidente Santos. Román Ortiz, consultor de riesgo político y seguridad, director de la firma Decisive Point, gracias por haber estado con nosotros, como siempre, en NTN 24. Muchas gracias a ustedes.